sábados, el sol de los sábados. Y 45 minutos, Julio Alberto Martínez. Gracias, Orlando, y muchas gracias a toda la gente que está en sintonía escuchando este programa, el más influyente de los fines de semana. Señores, hoy tenemos varios temas interesantes. En primer lugar, quiero resaltar los hallazgos de un estudio que ayer nos presentó la ex diputada, economista y embajadora de la FAO para el hambre cero, quien es Guadalupe Valdés. El informe se titula La comida insana en República Dominicana y arroja unos datos preocupantes. Cuando yo vi la nota de prensa de este informe en el periódico Diario Libre, salí corriendo para el gimnasio a hacer ejercicios, porque ciertamente yo creo que esto despierta una alarma que nosotros tenemos que saber. En primer lugar, señores, el 20% de las muertes que ocurren en el país lo provocan la comida procesada. Estamos hablando de que en la República Dominicana hoy, 1 de cada 5 personas está muriendo por mala alimentación. Y si nosotros vemos cómo el propio estudio te arroja que en los últimos 10 años el incremento de la comida procesada ha crecido en un 57%, se da cuenta de que, se está comiendo mucha basura y veneno en la República Dominicana. Y lo que me gusta de este informe es que es claro, no es una teoría abstracta de la mala alimentación, no, sino que le dice de manera clara cuáles son los venenos que nosotros estamos consumiendo a diario. Los jugos esos de cartón que venden en los supermercados, en los colmados, los productos que tienen esa grasa tan saturada, los azúcares, toda esa basura que uno vive comiendo a diario y que esto evidentemente está generando muchas muertes en nuestro país. Y otro dato que me parece revelador es que entre el 30 y 40% de los cánceres de estómago y de colon también lo están causando la mala alimentación y la comida procesada. Y hay una estrategia que va en una vertiente que parece que luce muy peligrosa, y es que todas estas industrias de comida chatarra tienen una campaña que va dirigida específicamente a la población infantil, que es la que más está consumiendo toda esta comida chatarra y toda esta basura. Entonces, en ese sentido, el propio informe propone iniciativas que me parecen muy creativas de legislar en el sentido de la publicidad que reciben esa población infantil que no tiene esa capacidad de discernimiento. Hay que tratar de reducir ese consumo de esa comida para disminuir los niveles de sobrepeso y obesidad de nuestro país. Estamos hablando de una población que más del 60% se encuentra en sobrepeso o en obesidad. Entonces, esos son niveles preocupantes y se deben tomar medidas en ese sentido. Yo creo que este informe nosotros iremos dando algunos detalles durante toda la semana, porque es un informe amplio, es un informe denso, es un informe que recoge muchos datos que a nosotros nos parecen muy relevantes. Y, por ejemplo, miren, casi el 70% de las enfermedades del corazón están asociadas a la mala alimentación. Casi un 70%. Y si lo vemos en términos también por las distintas enfermedades, un 42.9% de la diabetes la causa la mala alimentación. El 41.9% de los infartos lo causa la mala alimentación. Entonces, el Ministerio de Salud Pública tiene que hacer un esfuerzo mayúsculo, para orientar a la población dominicana a que debe comer comida sana. Yo creo que ya la buena alimentación no es una opción. No es que esta semana nosotros vamos a comer light por estar de moda o por un asunto de estética o por un asunto, por la razón que fuere. No. Hay que hacerlo, se debe hacer porque es una necesidad.
Si comemos mal, vamos a morir, vamos a sufrir un sinnúmero de enfermedades. Más de 5 de los riesgos de la salud de nuestro país está asociada a la mala alimentación. Así que felicito a Guadalupe Valdés y felicito a una ONG que se llama Justicia Alimentaria, que fue de los que aupó este informe, que me parece muy relevante. Y ya esto tiene que ser no solo una campañita en un medio de comunicación orientando y haciendo referente a productos saludables. No, no, no. Esto tiene que convertirse en una política pública, en una política de Estado. Nosotros necesitamos una República Dominicana en salud y mucho más saludable. Señores, en otro orden, sobre el caso de Domínguez Brito y la forma de cómo utilizó un spot de campaña quemando una gorra del Partido de la Liberación Dominicana, yo me voy a referir sobre este tema a unos tweets de la doctora Margarita Cedeño de Fernández, que yo creo que resumen desde la A hasta la Z lo que yo pienso. Suscribo totalmente, doctora, lo expresado por usted en Twitter. Dijo la doctora Cedeño de Fernández: si hay alguien ecuánime y sopesado a quien conocía es a Domínguez Brito. Me extraña tanto este exabrupto. Estamos viviendo tiempos muy violentos que demandan que el liderazgo incentive acciones positivas. Ojo al Cristo. Que el liderazgo incentive acciones positivas. Imagínense si ahora el liderazgo incentiva acciones negativas. Si yo agarro y quemo esta gorra de Boston que tengo. Si Ernesto quema esa gorra del Barcelona que tiene. Si la gente quema la bandera dominicana porque está luchando contra la corrupción, o como hizo un desaprensivo que le tiró un cubo de heces fecales a la Suprema Corte de Justicia luchando por una justicia independiente. No, esa no es la forma. Esa no es la forma. Esa no es la forma. Porque a todos nosotros nos laceró y nos indignó cuando uno ve estos símbolos quemados por Domínguez Brito. Y dice la doctora Cedeño de Fernández en ese sentido: quemar los símbolos de nuestro partido manda un mensaje erróneo a los jóvenes que aspiran a ser parte de un mejor PLD, que retorne a la mística y los principios que nos llevaron a transformar el país y recobrar la dignidad como dominicanos. Yo creo que aquí se deja claro y se deja establecido de que ha sido un craso error el cometido por Francisco Domínguez Brito. Yo no me esperaba eso. Yo si eso lo hubiese visto de Guillermo Moreno, si lo hubiese visto de la oposición ácida y crítica contra el PLD, quizás se le hubiese dado otra lectura. Pero verlo de un propio PLDista, yo creo que eso es indignante, genera impotencia. Yo creo que Domínguez Brito debe aclarar eso, hacer un mea culpa, admitir que cometió un error y continuar con su proyecto político. Porque ciertamente esto genera mucho dolor. Y contrario, por ejemplo, a lo que hizo Domínguez Brito, en el día de ayer veía un video de Michael Matos, un dirigente de la juventud del Partido de la Liberación Dominicana, que fue con una comisión de jóvenes en la cual vi algunos amigos como Juan Manuel Díaz, Jorge Juan Felipe Pacheco, entre otros, donde se reunieron con la secretaria general del partido, con Miriam Cabral, y le llevaron una carta diciéndole a ella que hay jóvenes que han hecho un trabajo político importante por el PLD, pero que no pueden ser miembros porque el padrón está cerrado, y que ellos solicitan la apertura del padrón y quitar esos formalismos para que puedan inscribirse dentro del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, fíjense, dos visiones. Miren esas dos visiones. Uno quema los símbolos del partido y otro solicita la apertura del padrón para que los jóvenes se puedan inscribir dentro de la organización. Hay dos visiones totalmente contrapuestas, que yo creo que ahí se refleja de que, y lo que nosotros hemos dicho, que aquí hay jóvenes que están mucho más preparados que muchas personas que han ocupado posiciones importantes dentro del Estado Dominicano. Y yo creo que ahí, en ese sentido, felicito esa iniciativa de Michael Matos y censuro totalmente lo hecho por Domínguez Brito. Señores, miren, sobre
Sobre la carta de Amarante, las declaraciones de Lucía y todo este tema de la reelección presidencial, yo me voy a limitar a decir lo siguiente. Voy a citar a Amarante, voy a citar dos oraciones expresadas por el doctor Amarante Barrett en su carta. Y usted, amigo Radio Escucha, me puede decir que, porque aquí la gente que nos escucha es más inteligente que nosotros, si Amarante tiene la razón o si Amarante sencillamente no tiene la razón y no dice la verdad. Dice el doctor Carlos Amarante Barrett al expresidente Leonel Fernández: sus deseos de volver a la presidencia está impulsando, como reacción dialéctica, a un amplio sector del partido a presionar al presidente Medina para que opte por un nuevo mandato. Los deseos de Leonel de volver a reelegirse dentro del partido y dentro de la República Dominicana como candidato, como presidente de la República Dominicana, está forzando a un sector del danilismo a decirle presidente. Pero este señor gobernó 12 años y aspira a volver por 8 años más. O sea, él aspira a gobernar 20 años, presidente Medina. Entonces usted solamente va a gobernar 8 años. Si Leonel aspira a gobernar 20 años este país. Entonces, ¿de qué ambición de poder a mí me están hablando, amigos Radio Escucha? Cuando una persona gobernó 12 años y aspira a gobernar 20 años un país. ¿Y quién es que tiene la ambición de poder desmedida? Porque aquí se habla de reelección como si nada más existiese la reelección consecutiva. Pero lo otro también es reelección. Volver a elegir o volverse a postular después de 12 años de haber gobernado un país durante 12 años, eso es una reelección. Eso es una reelección. Y luego dice Amarante y le agrega: si usted no opta por la candidatura del partido, los soplos reeleccionistas cesarán inmediatamente. Señores, pero eso es verdad. ¿Por qué cesarán los soplos reeleccionistas? Porque moralmente le quitarían el discurso al presidente o al sector del presidente Danilo Medina, que lo quiere llevar a postularse nueva vez ante el electorado. ¿Por qué? Porque van a decir, bueno, si el que gobernó 12 años se aspira a gobernar 20, cesó en sus aspiraciones, entonces el que ha gobernado 8 ya tiene que darle el paso a una nueva generación. Pero es la propia esposa del expresidente Fernández, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, quien ha hablado de renovación y de cambio. Señores, hay que darle, bueno, yo no diría darle oportunidad, porque a nosotros nadie nos está dando una oportunidad aquí los sábados. Nosotros tenemos que madrugar y todos los días estamos trabajando, levantándonos a las 5 de la mañana y llegando a la casa a las 12 de la noche. No se trata de que regalen una oportunidad, no. Señores, pero hay gente que está trabajando, conquistando un espacio que merece aspirar de manera legítima. Y eso es lo ideal, porque eso es lo que yo estoy planteando. Parece un poema de Gustavo Adolfo Bécquer o de Pablo Neruda. Señores, en la práctica, en la praxis, si nosotros nos despojamos de todo ese idealismo y vemos la política como lo que es una lucha de fuerzas. Y es natural que si una fuerza se está cohesionando y aspira a una reelección, eso genere que su contrario, la otra fuerza, también se cohesione y aspire a que el que ha gobernado 8 años pueda gobernar 4 más, porque el que gobernó 12 años aspira a gobernar 20 años en este país. Entonces yo creo que eso queda claro en ese sentido. Y ver algo de lo que dijo la diputada Lucía Medina, y nosotros lo dijimos en nuestro programa de tiempo de orientación, lo dijimos en tiempo de orientación esta semana, en varias ocasiones hicimos referencia a ello. La diputada Lucía Medina no le estaba hablando a la clase media y a la clase alta del Distrito Nacional. Ella no le estaba hablando a la clase alta y a la clase media del Distrito Nacional. No. Eso era una reunión cerrada donde estaban dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Una reunión cerrada. Lo que pasa fue que ese audio se filtró a la opinión pública. Pero es un pecado decirle a una gente, señores, fájense a trabajar para que ustedes también se reelijan. Y eso es un pecado. Pero venga acá. Pero eso no es pero vayan a una actividad política, señores.
y métanse, mójense y vayan a una actividad política y miren a ver cómo es que se le arenga a las masas a puerta cerrada. Miren, busquen y escuchen cómo se le arenga a las masas a puerta cerrada. Eso no es ningún pecado. Lo que pasa es que por su condición de hermana del presidente de la República, los adversarios internos del PLD, que han sido más ácidos que los adversarios externos del PLD, la quieren satanizar. Si eso lo hubiese... Señores, pero ustedes saben qué a mí me parece pecaminoso. ¿Qué a mí me parece más pecaminoso? El culto a la personalidad. El culto a la personalidad a mí me parece más pecaminoso. Si a mí me cantan en una actividad política que no hay nadie más para sustituirme, yo mando a sacar a la persona que lo hace. Una buena pela hay que darle afuera de la actividad, por lambón y servil. Porque eso sí es un cáncer que le hace daño a nuestro país. Ese maldito servilismo y lambonismo en la política dominicana. No hay nadie más para sustituirlo a usted. No. Ustedes saben qué me pareció a mí pecaminoso. Lo que hizo el senador de La Vega, Euclides Sánchez, cuando le dijo al presidente en una actividad reeleccionista, el presidente no estaba ahí, por supuesto. Presidente, que usted es el padre como del nuevo progreso o el padre de lo que sea. No, señor, eso no. Eso sí a mí me parece pecaminoso. Pero no porque sea una queja mía particular, sino porque cuando vemos los principales vicios del sistema político dominicano, el culto a la personalidad, es lo que más daño le ha hecho. Alrededor de Trujillo hubo toda una clase intelectual servil. Pero antes de Trujillo, Horacio Vázquez, la Virgen de la Altagracia Conchiva, y el padre de la Patria Nueva, y el benefactor, y antes de Trujillo, Alilis también, el garante de la paz de los pueblos de América, y antes de ese también a Santana y a Buenaventura Báez. Aquí siempre se ha construido alrededor del poder un estímulo y un culto a la personalidad que a mí sí me parece peligroso. Porque yo puedo apoyar lo que sea, pero nunca una actitud tan servil como esa. Y en ese sentido, yo creo que esos son los males que nosotros tenemos que atacar como país. Y miren, finalmente, señores, alrededor de esta situación que se produjo con el asesinato de una cuñada de Luis Álvarez Renta, hay muchos rumores que están circulando y nosotros dijimos al principio de este programa que hay que esperar las conclusiones de la investigación que está desarrollando la Policía Nacional. Pero entre ellas, una de las informaciones que ha cobrado mucha fuerza es que supuestamente un mensajero fue a la torre de ella a la 1 de la tarde en el día de ayer. Ese mensajero, cuando ve al portero, le dijo, mira, a ti no te dijeron que yo venía para acá. Y el portero parece que lo dejó subir al mensajero sin previamente haber confirmado antes que iba una persona para el piso para el piso donde ella la asesinaron. Y cuando el mensajero sube, se producen unos forcejeos y ella llama a su esposo y le dice al esposo que a ella están intentando atracarla. Y que están intentando asesinarla. Esa versión cobró mucha fuerza en el día de ayer. Y el esposo de ella, de hecho, es un guatemalteco que trabaja para un grupo empresarial importante en este país. Y que cuando se produce ese conflicto al interno de ese apartamento, el hijastro estaba durmiendo y no se enteró supuestamente de nada. Y luego cuando llega el esposo a la torre, a esa torre ubicada en el centro de la capital, entonces el esposo no sube al apartamento, sino que sube el portero. Y cuando van al apartamento que ven a la señora desangrándose, entonces van y le tocan la puerta al hijastro y le dicen, mira, pero ¿y tú no escuchaste nada? ¿Tú no escuchaste? No, y él se dio por desentendido de que no había supuestamente escuchado nada. Y por eso nosotros dijimos al principio del programa que este no es un caso típico de la delincuencia común, que todo apunta a que no fue un caso típico de delincuencia común. Y sobre todo, amigos, Radio Escucha, porque en esa torre viven empresarios muy importantes de este país y personalidades muy importantes de este país que yo por
por respeto, lógicamente, no voy a dar los nombres de las personas que viven ahí y también ya por un asunto de seguridad. Pero en todas esas torres en el centro de la ciudad hay un sistema de seguridad sofisticado que yo creo que pronto se sabrá realmente lo que ocurrió, porque las cámaras dejan todo grabado. Entonces, esto evidentemente que es un caso muy desafortunado, muy desafortunado. Estamos hablando de una señora que era ciudadana española. Nosotros reiteramos nuestra solidaridad con toda la familia y le exigimos a la Policía Nacional, y yo sé que así lo están haciendo, que dé los detalles de la investigación y las conclusiones, JM, cuando concluyan las mismas, para que el país sepa, porque de inmediato aquí, y de hecho lo han hecho muchas personas en las redes sociales, tergiversando las cosas, están diciendo de que esto fue un caso de delincuencia y que es una alarma y un sinónimo de que este es un país inseguro. No traten de confundir, no confundan las cosas. Vamos a esperar, y en función de los elementos que nosotros hemos dado, las conclusiones, JM, de la Policía Nacional. El sol de los sábados.